¿Alguna vez miraste al cielo y te preguntaste, Dios, ¿por qué aún no ha pasado? ¿Has sentido que el tiempo va demasiado rápido y que tu promesa se está quedando atrás? Oras, crees, esperas, pero en el fondo empiezas a dudar. ¿Será que mi milagro se perdió en el camino? Ese dolor de esperar y no ver nada cambiar es silencioso, pero ahoga. Porque no solo duele en el corazón, también lastima la fe. Pero, ¿y si te dijera que tu milagro no está retrasado? Que Dios no se equivocó con el tiempo, ni se ha olvidado de ti. Tal vez eso que tú llamas retraso, Dios lo esté llamando protección. Tal vez no te está diciendo no. Solo está diciendo, todavía no. Porque cuando yo lo haga, será perfecto. Hoy vamos a caminar juntos por este camino de espera, y con la palabra como guía, vas a entender que el tiempo de Dios es exacto. Y que aquello por lo que tanto has orado, ya viene en camino. No te vayas de este video. En los próximos minutos vas a reencontrarte con la esperanza, la paz y la certeza de que el Señor nunca llega tarde. Antes de continuar, escribe en los comentarios con fe, mi milagro no se ha retrasado. Vendrá en el tiempo perfecto de Dios. Ahora respira profundo. Dios quiere hablar contigo, y hoy, tal vez sea el día en que todo cambie para ti. Hay momentos en que todo parece en pausa. Donde no hay señales, no hay respuestas, y el silencio parece ser la única voz. Pero a veces, ese silencio no es abandono. Es preparación. El cielo casi nunca hace ruido. Dios se mueve en lo oculto, formando detalles que tus ojos aún no pueden ver. Hay una gran diferencia entre no oír y no ser escuchado. Entre no ver y que no haya movimiento. Nuestro corazón, tan impaciente por naturaleza, quiere respuestas al instante, como si tratara de encender una lámpara a pleno mediodía. Pero Dios no se rige por la prisa. Él trabaja con propósito. Hay sabiduría escondida en los días donde todo parece igual. Hay precisión divina en cada minuto que pasa sin noticias. No es ausencia. Es construcción. ¿Recuerdas cuando Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo? Ellas esperaban una respuesta inmediata. Él los amaba, los conocía de cerca, ¿cómo no iba a venir enseguida? Pero Jesús se quedó 2 días más en el mismo lugar. 2 días en los que la fiebre ganó, la respiración terminó y el cuerpo se enfrió. 2 días en los que, desde nuestra perspectiva humana, parecía que la gracia había fallado. Pero la fe no se basa en lo que parece. Se sostiene en lo que permanece, aunque todo a su alrededor se derrumbe. Lo que Jesús permitió no fue negligencia, fue un escenario. Un fondo oscuro perfectamente preparado para que su luz brillara con mayor fuerza. No fue indiferencia. Fue intención. La demora solo era aparente. Mientras el tiempo corría, la gloria se estaba alineando. Nada en Dios es improvisado. Si Él espera, es porque hay algo que solo pueden hacer en el silencio. Y tal vez tú estés justo ahí, en un momento donde nada se mueve, donde tus oraciones parecen no tener eco, donde las puertas no se abren y las promesas siguen guardadas. ¿Y si ese tiempo es el terreno perfecto donde tu fe aprende a sostenerse sola? ¿Y si el retraso es en realidad parte del proceso? Puede que Dios esté protegiéndote de algo que llegaría antes de tiempo. Puede que en este preciso instante Él esté preparando no solo el milagro, sino también a ti, para que puedas sostenerlo cuando llegue. Lo inmediato alimenta el ego, pero solo el tiempo moldea el espíritu. No estamos acostumbrados a las pausas. Vivimos acelerados, enfocados en producir y obtener resultados. Pero el reino de Dios no se mueve por ansiedad. Primero forma raíces y después muestra frutos. Lo que viene del espíritu necesita madurar en silencio. Es en la oscuridad de la espera donde el carácter se alinea, el corazón se purifica y las verdaderas intenciones salen a la luz. No hay transformación sin tiempo. No hay profundidad sin demora. La verdad es que Dios nunca dejó de actuar. Aunque no viste nada, Él estuvo alineando caminos, cerrando rutas peligrosas, evitando desvíos que traerían más dolor que bendición. Eso que tú interpretas como lentitud, puede ser la misericordia de Dios obrando en tu favor. No necesitas entender el cronograma.
Solo necesitas confiar en el autor. Él conoce el final desde el principio. Trabaja en una dimensión donde ni el reloj ni el calendario mandan. Tal vez hoy todo en ti grita por un cambio. Pero hay respuestas que no vienen para ser rápidas, vienen para ser eternas. Y para eso, necesitas paciencia, confianza y silencio interior. El cielo no responde a la urgencia. Responde a la fe. Una fe que se mantiene firme, incluso cuando todo parece estancado. Una fe que aprende a caminar sin apoyos, a creer sin pruebas, a descansar sin señales. Dios no está lejos. Está en los detalles. No está tarde. Está orquestando. No se ha olvidado. Está perfeccionando. El silencio que sientes no es vacío. Es el eco de algo grande que ya se está preparando. Espera, pero espera como quien ya sabe que la promesa es segura. Porque si fue Dios quien lo dijo, entonces el tiempo no retrasa. Solo alinea. Y lo que Él construye en silencio, lo sostiene con poder, en el momento perfecto. Si esta palabra ya tocó tu corazón desde el inicio, no esperes hasta el final para actuar con fe. Haz clic en el botón de me gusta para que más personas puedan recibir este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe y llena tu alma. Y si alguien vino a tu mente en este momento, comparte este video con esa persona. Tal vez Dios quiera usarte hoy como respuesta para su corazón. Es difícil aceptar que lo que no sucedió pudo haber sido un acto de cuidado. Un corazón acostumbrado a medir el amor con respuestas rápidas no comprende el valor de un todavía no. Vivimos pidiendo puertas abiertas, pero ignoramos que algunas puertas cerradas son muros de protección. No siempre vemos el peligro de lo que deseamos, y por eso nos frustramos cuando Dios detiene algo que parecía correcto. Llamamos retraso a lo que muchas veces fue desvío de una caída. Llamamos silencio a lo que fue, en realidad, protección disfrazada de espera. No todo lo que pides está listo para ser tuyo. Y no todo lo que sientes que necesitas, en verdad lo es. Hay deseos que nacen de la ansiedad, no del espíritu. Planes que parecen perfectos, porque no vemos las consecuencias. ¿Te ha pasado que, con el tiempo, aquello que tanto querías, hoy ya no tiene sentido? Lo que antes era esencial, ahora es solo un recuerdo. Eso es porque el tiempo revela lo que el apuro esconde. Y Dios, que ya conoce el final, actúa no para agradarte en el momento, sino para edificarte a largo plazo. José soñó con grandeza, pero terminó en un pozo. Tenía una visión del cielo, pero fue vendido por quienes lo conocían desde niño. Más tarde, cuando se convirtió en gobernador de Egipto, no se vengó de sus hermanos. Prefirió decir una frase que hasta hoy resuena como una de las declaraciones más maduras de la fe: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Cuando uno entiende el propósito, el proceso ya no duele igual. Lo que parecía una injusticia fue, en verdad, un desvío necesario. Si José hubiera llegado al trono por otro camino, quizá no tendría la estructura interna para sostenerlo. El tiempo de espera enseña eso, que no se trata solo de recibir lo que uno quiere, sino de convertirse en alguien que no se pierde cuando lo recibe. Porque tener es fácil, el desafío es mantener con sabiduría. Dios no entrega semillas a corazones impacientes. Él siembra en el suelo de la perseverancia, riega con silencio, prueba con el tiempo y hace florecer en el momento exacto. La verdadera bendición no es la que simplemente llega. Es la que permanece. Y para permanecer, necesita estar en el tiempo perfecto de Dios. Puede que hoy estés interpretando la pausa como abandono. Pero, ¿y si es lo contrario? ¿Y si es el cuidado de Dios el que está deteniendo eso por lo que tanto oras? Él sabe lo que hay detrás de lo que tú no ves. Conoce relaciones que te desgastarían. Sabe los caminos que te desviarían. Percibe los vacíos disfrazados de conquistas. Y si Él guarda silencio, quizás no es porque se ha alejado, sino porque está actuando con precisión donde tú solo ves espera. La espera no es pasiva. Es un espacio sagrado para la formación. Mientras tú esperas, algo en tu interior se está alineando. Tus deseos están siendo filtrados. Tus intenciones, refinadas.
tu alma, ordenada. Es posible que lo que viene sea más grande de lo que has pedido. Pero para que quepa dentro de ti, tendrás que vaciar lo que nació de la prisa. Ese tiempo que parece perdido, es, en realidad, una inversión silenciosa del cielo. Nada se desperdicia cuando Dios va al frente. Aceptar el tiempo de Dios no es conformarse. Es confiar. No es abandonar tus sueños, sino creer que, si realmente vienen de Él, resistirán el paso de los días. Y si no lo hacen, desaparecerán con paz, sin dolor. La verdadera paz no llega cuando todo sale como lo imaginamos, sino cuando logramos descansar, aunque afuera nada haya cambiado. Porque por dentro, ya tenemos la certeza. Dios no responde como los hombres. No actúa bajo presión. No es esclavo de nuestra urgencia. Él opera al ritmo de la eternidad, donde cada respuesta tiene propósito, cada sí trae responsabilidad y cada no está lleno de cuidado. Y esa espera, que hoy parece un sufrimiento, mañana será el testimonio que otros usarán para no rendirse. Eso que hoy llamas retraso, puede ser el cielo diciendo, todavía no, hijo. Todavía no, porque estoy guardando lo mejor para el momento correcto. Todavía no, porque te amo demasiado como para darte algo antes de tiempo. Todavía no, porque el camino necesita estar listo antes de que pongas un pie en él. No todo silencio significa abandono. A veces, es una cobertura invisible que te separa de lo que aún no está listo para convivir con la persona en la que te estás convirtiendo. El escondite de Dios puede ser incómodo, pero es necesario. No está diseñado solo para protegerte de enemigos externos, sino también para evitar que tú mismo te sabotees frente a oportunidades inmaduras, ambientes inestables o personas que no sabrían valorar tu presencia. El Padre no oculta a su Hijo por inseguridad, sino por cuidado y honra. Muchas veces, el amor de Dios se manifiesta en el retraso visible y en el retiro inexplicable. Parece abandono, pero es blindaje. Hay temporadas donde Dios decide no exponerte, no promoverte, no dejarte visible. Él sabe que una exposición prematura puede convertirse en una carga irreversible. Nadie madura bajo los reflectores. La esencia se construye lejos de los ojos humanos. La madurez nace en espacios donde la opinión no interfiere, donde la crítica no alcanza, donde el proceso está protegido de la comparación. No es castigo. Es refinamiento. El cielo no tiene prisa por mostrarte, porque el propósito no es ser visto, sino tener consistencia. Cuando seas visto, que no sea solo notado, sino reconocido. Cuando tu voz se escuche, que tenga peso, no solo volumen. Cuando tu presencia marque un lugar, que no sea por vanidad, sino por propósito. Moisés fue escondido en una canasta. Después, criado en un palacio que ni siquiera era suyo. Vivió años en medio de privilegios que no le pertenecían. Y cuando por fin descubrió su identidad, tuvo que huir. Pasó 40 años en Madián, cuidando ovejas que no eran suyas, en tierras que no le prometían herencia. Pudo haber pensado que estaba olvidado. Pero fue allí donde aprendió a escuchar el sonido del desierto, a respetar el tiempo, a entender que una misión no se construye solo con pasión, sino con paciencia. Moisés necesitó ser escondido para no perderse. Dios necesitaba protegerlo hasta que el tiempo estuviera maduro y el pueblo, preparado. No era solo sobre él, era sobre quienes lo recibirían. Existen peligros en ser revelado antes de tiempo. Y también hay peligro en ser enviado a un ambiente que aún no está listo para lo que cargas. No siempre eres tú quien necesita cambiar. A veces es el escenario el que necesita transformarse. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama. Pero tampoco se enciende sin considerar el entorno. La luz debe ser útil, no solo bonita. Iluminar sin dirección no ayuda. Exponer sin sentido lastima. Dios sabe cuando tu brillo necesita quedarse contenido, para no cegar a los que aún no entienden el valor del reflejo. Hay relaciones que deseaste, y no sucedieron. Lugares donde intentaste entrar, y te cerraron la puerta. Oportunidades que parecían perfectas, y simplemente desaparecieron. Y en lo profundo, sentiste que el problema eras tú. Pero, ¿y si todo eso fue Dios escondiéndote?
guardándote para conexiones sanas, evitándote ciclos que te harían más daño que bien. A veces Él cierra la puerta para que no te encierres en una sala sin libertad. A veces Él quita la invitación porque ese lugar no sabría qué hacer con tu entrega. Y no tiene que ver con mérito. Tiene que ver con protección. David fue ungido rey, pero regresó a cuidar ovejas. Recibió aceite sobre su cabeza, pero siguió siendo invisible para el pueblo. Mientras sus hermanos estaban en la batalla, él enfrentaba gigantes en lo secreto, luchando contra fieras, ganando guerras que nadie veía. Fue en ese anonimato donde Dios lo entrenó. Porque la visibilidad solo puede venir después de la resistencia. No hay verdadera autoridad sin enfrentamientos internos. La corona fue consecuencia de un corazón moldeado en lo oculto. Y cuando el escenario llegó, David ya no dependía de él para sentirse validado. Porque quien es formado por Dios, no necesita la aprobación de otros para saber quién es. No temas el escondite. No es un castigo. Es un altar de formación. Es el lugar donde el orgullo cede paso a la humildad. Donde la prisa se convierte en constancia. Donde los ruidos se apagan, para que la voz de Dios se escuche clara. Ahí, no estás perdiendo tiempo. Estás siendo sanado. Estás siendo transformado. Restaurado. No estás siendo olvidado. Estás siendo profundizado. Dios no te saca de escena por desprecio, sino por honra. El mundo mide éxito por visibilidad. El cielo mide por raíces. Y cuanto más profundo sea el trabajo oculto, más sólido será lo que se verá después. Cuando el Señor esconde, es porque ama. Cuando Él calla, es porque está enseñando. Cuando Él te aparta, es porque está protegiendo. Ninguna estación dura para siempre. Pero toda estación tiene propósito. No puedes apurar lo que solo florece con el tiempo. Pero puedes fortalecerte mientras esperas. Puedes crecer sin ser visto. Puedes construir sin aplausos. Puedes dar frutos sin reflectores. Porque el valor no está en el reconocimiento externo, sino en la verdad que llevas dentro. Y llegará el tiempo. El momento en que todo lo que parecía detenido, será liberado. Las puertas que antes estaban cerradas, se abrirán de forma natural. Las conexiones correctas llegarán sin que tengas que forzar nada. Y la gracia será evidente, sin necesidad de demostrarla. Pero cuando ese tiempo llegue, que no solo estés preparado para recibir, sino también para permanecer. Porque una bendición que llega antes de tiempo puede convertirse en carga. Y un don que no pasó por el silencio, corre el riesgo de volverse arrogancia. El escondite no es castigo. Es promesa. Si Dios te recogió, es porque aún está formando en ti algo que el mundo necesita, pero que todavía no está completo. El oro solo brilla después del fuego. El barro solo toma forma en las manos del alfarero. Y la palabra solo se cumple cuando el corazón está preparado. Tú no estás al margen. Estás en proceso. No estás olvidado. Estás siendo guiado con precisión. Acepta el lugar oculto como altar. Haz de la espera un suelo fértil. Permite que el silencio purifique tus pensamientos. Aprende a valorar esos días en los que nadie te nota. Porque en esos días, Dios te moldea más que nunca. Cuando nadie aplaude, Él aplaude tu obediencia. Cuando nadie ve, Él registra cada acto de fe. Y cuando todo parece estar en pausa, Él está calibrando el tiempo. Tu historia no está retrasada. Está siendo escrita con sabiduría. El guión de Dios no falla en los capítulos. Y cuando la página se dé vuelta, vas a entender que nada fue pérdida. Todo fue preparación. El escondite de hoy será el escenario de mañana. La lágrima de ahora será la fuerza de tu sonrisa futura. La pausa presente es el fundamento de la misión que está por venir. Y ese tiempo que parecía vacío, será recordado como el momento en que Dios cuidó de cada detalle, incluso cuando tú no lo veías. Hay momentos en los que esperamos que el cielo actúe afuera, mientras Dios está obrando adentro. Miramos las circunstancias y suplicamos transformaciones visibles, señales externas, soluciones inmediatas que alivien la presión. Pero no siempre la obra de Dios empieza por el paisaje.
A veces, empieza por el alma. Y cuando nada a tu alrededor cambia, puede ser porque lo que más necesita ser transformado aún está siendo trabajado dentro de ti. El silencio de Dios no siempre indica una falta de respuesta. Muchas veces, es el eco de una reforma profunda, una reconstrucción invisible, una reorientación en el fundamento de tu fe. La fe verdadera no es la que aparece cuando todo mejora. Es la que permanece firme cuando nada cambia. Y a veces, esa fe necesita ser purificada antes de poder sostener lo que vendrá. Porque recibir algo con un corazón desalineado puede ser más destructivo que seguir esperando. Dios no entrega promesas para inflar el ego, ni bendice para alimentar la vanidad. Él no honra la prisa, Él honra la preparación. Y muchas veces, lo que Él quiere transformar no es tu situación, es a ti dentro de ella. Jonás oró desde el vientre de un pez, rodeado de oscuridad e incertidumbre. Pero fue ahí, en lo más profundo del mar, donde finalmente se dio. Dios pudo haberlo rescatado antes, pero permitió el silencio porque la transformación no era geográfica, era interior. No se trataba solo de llevarlo a Nínive. Era necesario que llegara con un espíritu nuevo, con obediencia verdadera. El profeta no solo necesitaba una misión. Necesitaba ser moldeado por la pausa. Lo mismo nos sucede. Queremos que Dios cambie personas, lugares, situaciones. Pero antes que todo, Él quiere alinear nuestra percepción. Porque cuando el corazón está fuera de orden, ni el milagro es suficiente. Y cuando el alma está inquieta, ninguna bendición trae paz. Por eso, si Dios aún no cambió algo allá afuera, puede ser porque aún está enseñándote a mirar con los ojos correctos, a escuchar con sensibilidad, a discernir con madurez. Hay puertas que solo se abren cuando tu actitud frente a ellas cambia. Tal vez estás orando por provisión, pero Dios está trabajando tu contentamiento. Estás pidiendo sanidad, y Él está fortaleciendo tu resiliencia. Estás suplicando por una relación restaurada, y Él está afirmando tu identidad, para que no dependas del otro para sentirte completo. Porque Dios nunca desperdicia una espera. Cada intervalo es una llamada hacia adentro. Un llamado a la conciencia. Una invitación silenciosa para que te mires como realmente eres. La espera tiene un poder que el movimiento no revela. Cuando todo va bien, es fácil parecer fuerte. Pero cuando nada sucede, lo superficial cede espacio a las raíces. Ahí, la gracia hace su trabajo más profundo, purifica intenciones. Confronta el orgullo. Rompe la autosuficiencia. Dios no quiere entregarte algo que terminarías usando para alejarte de Él. Su amor no alimenta dependencias emocionales, ni fortalece estructuras frágiles. Él corrige mientras espera. Edifica mientras calla. Y purifica mientras parece que no responde. Gedeón se veía como el menor, el más débil de su casa. Pero fue llamado a liderar. Y antes de vencer a los madianitas, hubo un tiempo de conversación, desconstrucción y realineamiento. Dios tuvo que cambiar la forma en que él se veía a sí mismo. Antes de colocarlo al frente de un ejército. Porque no sirve estar en una posición alta si tu alma está en ruinas. Eso termina mal. Y Dios, que conoce los corazones, sabe que lo invisible sostiene lo visible. Por eso, cuando Él decide actuar de adentro hacia afuera, no es lentitud. Es sabiduría. Muchas veces, el mayor milagro no es la sanidad física, sino la sanidad del alma. No es la puerta abierta, sino el orgullo quebrantado. No es la respuesta inmediata, sino el carácter formado en la espera. Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Pero también sabe lo que todavía no puedes cargar. Por eso, la oración no es solo una petición. Es una escuela. Y en el tiempo entre el amén y el milagro, es donde más te moldea. Ese tiempo sin aparente respuesta. Es donde Dios más te está hablando, aunque no lo notes. La ansiedad intenta ocupar ese espacio. Quiere respuestas rápidas, cambios visibles, soluciones urgentes. Pero Dios no responde al desespero. Responde al espíritu rendido. Él se mueve donde hay entrega, no donde hay ruido. Y cuando el corazón se calma, la percepción cambia.
Lo que parecía ausencia, se convierte en presencia discreta. Lo que parecía abandono, revela cuidado silencioso. Lo que parecía castigo, se transforma en corrección amorosa. Porque todo lo que Dios hace, incluso cuando no lo parece, tiene un propósito redentor. Él no desperdicia tiempo. Él redime el tiempo. Tal vez estás pasando por un ciclo que parece estancado. Pero, ¿y si el verdadero movimiento está ocurriendo dentro de ti? ¿Y si esa fe que creías madura, aún necesita crecer? ¿Y si lo que estás pidiendo no ha sido negado, sino pospuesto hasta que tengas la estructura emocional y espiritual para recibirlo con sabiduría? Dios no da piedras a quien pide pan. Pero tampoco entrega pan que aún no está horneado. Él conoce el punto exacto. Sabe cuándo la bendición será medicina y cuándo será distracción. Sabe cuándo la respuesta será cura y no compensación. Y ese discernimiento está más allá de nuestra lógica. Puede que lo que estás viviendo parezca repetido. Pero tal vez no es un ciclo. Es un espejo. Un reflejo de algo que aún necesita ser sanado internamente. Dios no se contradice. Si empezó una buena obra, la va a terminar. Pero a veces, completar la obra requiere pausas, silencios y reconstrucción. Y todo eso, también es gracia. Una gracia que disciplina, que alinea, que redirige. La espera deja de ser castigo cuando entiendes que es tratamiento. Cuando comprendes que el cielo no está indiferente, sino comprometido con tu transformación real. Esta fase que te reta, puede ser la que más te prepara. Esta falta de respuestas puede ser la señal de un proceso que cambiará tu forma de ver, escuchar, caminar, vivir. No corras para salir de esta estación. Porque esta estación te ofrece algo que ninguna otra puede darte, transformación esencial. Dios te cambia a ti, antes de cambiar lo que está a tu alrededor. Y eso no es dureza. Es amor. Un amor que forma antes de entregar. Que moldea antes de mostrar. Que entierra raíces profundas antes de hacer florecer. No siempre el cuidado de Dios se parece a lo que esperamos. A veces, en lugar de enviar refugio, envía viento. A veces, en lugar de una respuesta, guarda silencio. Y en algunos momentos, no ofrece atajos, sino caminos largos, estrechos y llenos de pausas. Y es precisamente en esos trayectos difíciles donde Él cuida con mayor intensidad. Porque el verdadero cuidado no es el que evita el esfuerzo, sino el que fortalece para resistir cuando el esfuerzo es inevitable. Dios no es un protector frágil. Es un Padre sabio. Y como tal, elige enseñar a través de la resistencia, no solo del alivio. La espera, muchas veces, es la forma en que Dios nos protege de nuestra propia inmadurez. Recibir algo fuera de tiempo puede rompernos por dentro. Dios conoce los deseos que llevamos. Pero también conoce las motivaciones ocultas que lo sostienen. Y si lo que pedimos aún nace del miedo, la vanidad, la comparación, la carencia o el orgullo, entonces, lo que parece retraso es una forma sagrada de protegernos de nosotros mismos. El Padre no entrega lo que sabe que usaríamos para llenar vacíos que solo Él puede ocupar. La historia de Ana es un retrato de eso. Ella quería un hijo. Lloraba, rogaba, se angustiaba año tras año, pero nada sucedía. Hasta que un día, algo cambió, no en el cielo, sino dentro de ella. Ana dejó de pedir solo para sí, y comenzó a pedir con entendimiento. Ofreció a su hijo, aún no concebido, como consagrado al Señor. Y en ese momento, cuando la motivación fue purificada, la respuesta llegó. Porque Dios no espera palabras bien articuladas. Espera corazones verdaderamente rendidos. La espera no cambia a Dios, cambia a ti. Alinea intenciones. Revela fragilidades. Confronta la prisa. Limpia la visión. Hace que dejemos de ver la bendición como el fin. Y pasemos a verla como un medio para glorificar a Dios en nosotros. La espera destruye la idolatría sutil de nuestros propios sueños. Porque al final, no importa solo lo que recibimos, sino en quién nos convertimos durante el proceso. El cielo no negocia esencia por velocidad. Dios no apura lo que quiere ver permanecer.
Su cuidado es preciso. Él sabe lo que podemos soportar. Sabe el límite exacto entre moldear y quebrar. Él conoce nuestras estructuras internas, lo que necesita ser fortalecido, lo que debe romperse y lo que necesita reconstrucción. La espera es, muchas veces, un tiempo de sanidad interior. No solo de enfermedades visibles, sino de traumas antiguos, pensamientos distorsionados, heridas que camuflamos con rendimiento. Hay dolores que no se sanan con movimiento, sino con quietud. Dios te detiene, no para castigarte, sino para que puedas escucharte, verte, conocerte. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, no por geografía, sino por preparación interior. El trayecto entre Egipto y la tierra prometida podía haber tomado semanas. Pero Dios no los llevó por el camino corto, porque sabía que su alma no estaba lista. Tenían libertad física, pero aún cargaban mentalidad de esclavos. Había recuerdos de idolatría, hábitos que no encajaban en el nuevo destino. Entonces, Dios los esperó en el camino. Porque su cuidado no consiste en llevarnos rápido, sino en hacernos llegar preparados. A veces, Dios permite que te quedes más tiempo donde no quieres estar, no por falta de poder, sino por abundancia de amor. Él te ama demasiado como para dejarte entrar a la promesa sin estar listo. Su cuidado aparece en las puertas que no se abren, en las personas que se alejan, en los caminos que se cierran. Lo que hoy interpretas como rechazo, puede ser simplemente protección. Porque Dios ve lejos. Y lo que hoy crees necesitar, mañana podría destruirte. El cuidado también está en cómo Él sostiene durante la espera. No es un tiempo de abandono, es un tiempo de provisión medida. El maná en el desierto no era acumulación, era sustento diario. No se guardaba para mañana, porque lo de hoy era suficiente. Dios estaba enseñando al pueblo a confiar día por día, a vivir en el ritmo de la dependencia, a entender que Él no solo guía, también acompaña. No solo promete, también permanece. No solo habla, también se queda. Ese tipo de cuidado nos hace crecer en silencio. Nos enseña a escuchar lo que la prisa no permite. Nos lleva a ver a Dios en los detalles. A valorar el presente. A descansar en su presencia. Quita el peso de la performance y devuelve el gozo de la comunión. La espera se convierte en lugar de intimidad. El desierto, en altar. La demora, en escuela. Porque donde hay cuidado verdadero, hay formación profunda. Y la formación que Dios hace en nosotros tiene valor eterno. Y lo más hermoso es que, incluso en ese tiempo de espera, Dios sigue obrando. Abriendo caminos, preparando personas, ajustando lo que aún no ves. El hecho de que no lo veas, no significa que Él haya parado. El cielo nunca se detiene. Su cuidado es constante. Mientras duermes, Él guarda. Mientras te confundes, Él organiza. Mientras temes, Él te afirma. El silencio no es vacío, es trabajo sin anuncio. El cuidado de Dios también nos protege de construir fuera de tiempo. Hay bendiciones que se vuelven cargas si no tenemos estructura espiritual. Dios conoce tus límites. Por eso, espera hasta que estés lo suficientemente firme antes de liberar lo que podría hundirte más que elevarte. La promesa no es el final del camino, es el inicio de una responsabilidad. Y el Padre no entrega responsabilidades a hijos despreparados. Primero forma. Luego fortalece. Después afirma. Y solo entonces, entrega. La espera es el puente entre la fragilidad y la madurez. Puede ser difícil ver cuidado en lo que frustra. Pero cuando la frustración viene con paz, es señal de que hay un propósito mayor detrás. Cuando la puerta se cierra, pero el corazón no se amarga, es porque la gracia está protegiendo tu alma. Cuando el tiempo pasa y aún sigues creyendo, es porque el cuidado de Dios te ha mantenido de pie. Y ese es el verdadero milagro, no solo recibir lo que esperas, sino seguir entero mientras esperas. El cuidado de Dios no evita todo dolor, pero impide que el dolor te destruya por completo. Permite pérdidas, pero sostiene tu reinicio. Permite pausas, pero renueva la esperanza. Él siempre está. Incluso cuando parece distante. Incluso cuando no responde.
incluso cuando no entiendes. Porque el cuidado de Dios no depende de tu percepción, depende de su fidelidad. Un día, mirarás hacia atrás y entenderás que el tiempo en que más te quejaste fue el que más creciste. Que el silencio que más te dolió fue el que más te sanó. Que el lugar donde más lloraste fue el suelo donde tus raíces se afirmaron. Y ese día, no solo agradecerás por lo que Dios hizo, sino por todo lo que Él no permitió que sucediera. Porque el cuidado de Dios no se limita a lo que Él entrega. También se revela en lo que Él detiene. Y en ese cuidado silencioso, discreto, constante, serás moldeado con firmeza. Y cuando por fin llegue la promesa, te encontrará con un corazón listo. Porque fuiste cuidado. Porque fuiste preparado. Porque maduraste, incluso en la espera. Hay momentos en los que todo parece estar en pausa. Oras, clamas, esperas, pero no hay señales de movimiento. Los días pasan, las estaciones cambian y el panorama sigue igual. No hay avance. No hay respuesta clara. No hay evidencia visible de que el cielo te esté escuchando. Y es justo ahí donde el corazón se debilita. Porque no es la falta de cambio lo que más duele. Es la sensación de que Dios dejó de actuar. Pero escúchame bien, el hecho de que no veas movimiento no significa que Dios se detuvo. El cielo nunca está inactivo. Dios nunca está de brazos cruzados. Él es un Padre activo, un Señor soberano y un Creador detallista. Él trabaja con precisión, incluso cuando reina el silencio. El invisible es el lugar donde la fe es más exigida. Porque no hay nada frente a los ojos que sostenga la confianza. Tienes que creer sin pruebas. Permanecer firme sin garantías. Seguir orando sin respuestas. Y sí, eso cansa. Porque el ser humano quiere ver para sentirse seguro. Pero Dios nos llama a confiar antes de ver, a descansar antes de que llegue la solución, a adorar incluso cuando el altar parece vacío. La fe verdadera no necesita señales para mantenerse. Y esa fe solo se forma en la ausencia de evidencias. Cuando todo está oscuro, y aún así decides permanecer. Hay una historia que lo revela con fuerza, la historia del profeta Elías. Él oró por lluvia sobre una tierra que había sufrido años de sequía. Subió al monte Carmelo, se inclinó, y oró al Señor. Envió a su siervo a ver si había alguna señal en el cielo. El siervo volvió diciendo, no hay nada. Elías oró de nuevo. Y otra vez, nada. Y eso se repitió 6 veces. Mismo esfuerzo. Misma espera. Misma ausencia. Pero en la 7ª vez, el siervo volvió diciendo, veo una nube del tamaño de una mano humana. Y ahí estaba, el comienzo de la respuesta. Lo más impactante no es la lluvia que vino después, sino la persistencia durante la ausencia de señales. Elías no se rindió tras el primer nada. Ni con el segundo. Ni con el 6º. Él sabía que, aunque no veía, Dios ya estaba actuando. Sabía que la oración no se pierde, que el clamor no es en vano, que el mover de Dios comienza en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y esa es la fe que Dios quiere formar en ti, una fe que no necesita ver para permanecer. Ese momento de la nube es uno de los más simbólicos de la Escritura. Porque era pequeña, casi insignificante, pero suficiente para llenar el corazón de certeza. Elías no esperó que todo el cielo se oscureciera. Vio una señal diminuta y entendió, Dios ya empezó. La respuesta fue liberada. El cielo se está moviendo. La lluvia viene. Así funciona la fe, percibe antes del ojo natural. Discierne antes de la evidencia. Cree antes de la confirmación. Libro abierto. Y sucedió que a la 7ª vez, el criado dijo, he aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces dijo Elías, ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. 1 Reyes 18:44, RVR. Elías ordenó preparar el carro antes de que lloviera. Porque quien tiene fe madura, camina por la promesa, no por lo que ve. Para el que anda con Dios, el invisible es suficiente como dirección. Su presencia es más real que los resultados.
Su palabra es más firme que el suelo. Su mover no depende de la visión, sino de la convicción. Y tal vez hoy te sientas como ese siervo, subiendo y bajando en oración, esperando una señal. Y vuelves con el mismo reporte, aún no hay nada. Pero quiero recordarte, Dios está trabajando. El cielo no ha olvidado tu nombre. Tus oraciones no están perdidas. Están en proceso. El tiempo de Dios no es lento, es perfecto. Y mientras tú piensas que nada pasa, Él está ajustando el clima, preparando los vientos, calentando las nubes. La lluvia vendrá. Pero antes de la lluvia, viene la fe. Es en lo invisible donde se diseñan los milagros. Es en la ausencia de movimiento donde Dios teje detalles que no podrían armarse de forma visible. El silencio del cielo no es vacío, es sabiduría en acción. Él habla cuando es necesario. Y trabaja cuando es tiempo de actuar. Cuando llegue el momento, lo que hoy parece inmóvil se revelará como obra terminada. Porque lo invisible no es estancamiento. Es proceso. El problema es que nos enseñaron a dudar de lo que no podemos probar. Pero el reino no funciona así. El reino se edifica sobre promesas, no sobre pruebas. Sobre la palabra, no sobre las circunstancias. Abraham creyó sin ver. José esperó años sin cambio visible. Moisés caminó con un pueblo sin ruta clara. Y todos ellos vivieron la fidelidad de Dios, porque permanecieron cuando todo parecía detenido. La gloria no está solo en recibir. Está en cómo se espera. Dios quiere que entiendas algo, tú no estás detenido. Estás en camino. Estás siendo moldeado. Estás siendo guiado por una ruta que tus ojos aún no ven, pero tu corazón puede descansar en ella. La confianza no nace de la explicación. Nace de la revelación. Y esta es la revelación, Dios está obrando, incluso cuando no lo sientes. Tal vez digas, no veo nada pasar. Y el cielo responde, no es para ver. Es para creer. Tal vez digas, está todo demasiado callado. Y Dios responde, estoy preparando el ambiente para que la manifestación no encuentre resistencia. Tal vez tu corazón ya se acostumbró a la falta de cambios. Y empezó a dudar. Pero la fe no se acomoda. Se renueva. Y hoy, el Espíritu te recuerda, hasta la nube más pequeña es suficiente para anunciar que la lluvia se acerca. Sigue orando. Sigue creyendo. Sigue sirviendo. No te detengas en el sexto nada. El séptimo señal ya viene. Y cuando llegue, será claro. Pero mientras tanto, que tu esperanza pese más que tu ansiedad. Que tu convicción sea más fuerte que tus preguntas. Y que aprendas a caminar con seguridad, incluso cuando el suelo no responde. Porque quien es guiado por Dios no depende de la confirmación externa. Depende de la voz interior que dice, yo estoy contigo, aunque todo parezca en silencio. El invisible de hoy será el testimonio de mañana. Y cuando mires hacia atrás, entenderás. Nada estaba detenido. Todo estaba siendo preparado. Hay oraciones que hacemos con el corazón lleno de fe, pero con las manos aún no preparadas. Deseamos respuestas, oportunidades, caminos abiertos, pero no siempre entendemos el peso que ciertas bendiciones conllevan. Pedimos por cosas que aún no tenemos la estructura para sostener. Y Dios, que ve más allá de nuestras emociones, responde con tiempo. Un tiempo que corrige, fortalece, enseña y moldea. Lo que parece demora, es misericordia. Lo que parece aplazamiento, es sabiduría. Lo que parece ausencia, es cuidado. Porque Dios no entrega peso a manos frágiles. Él entrena antes de confiar. Y cuando detiene algo, es porque primero te está sosteniendo a ti. El cielo trabaja por capas. Antes de entregarte una promesa, forma tu interior para que puedas sostenerla. El carácter debe estar firme antes de la conquista. La humildad debe estar profunda antes de la exaltación. La fe debe estar purificada antes de la multiplicación. De lo contrario, lo que vino para bendecir, puede convertirse en una distracción. Dios no quiere solo que recibas, quiere que permanezcas. Que la bendición no robe tu esencia. Que el favor no reemplace tu intimidad.
que lo que viene no desvíe tu enfoque. Libro abierto: a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25 horas y 15 minutos, RVR. En la parábola de los talentos, Jesús explicó que el Señor asignó a cada siervo según su capacidad. Este principio revela algo poderoso: Dios entrega conforme a la preparación, no a la emoción. Él no evalúa solo el deseo de recibir, sino la disposición para multiplicar. Y multiplicar exige madurez, consistencia, dominio propio. No se trata solo de lo que quieres. Se trata de lo que estás listo para administrar. Así que, si algo tarda en llegar, no pienses que fue olvidado. Pregúntate: ¿estoy listo para recibir esto sin perderme en el camino? Porque las bendiciones traen responsabilidad. El éxito requiere sabiduría. La influencia exige equilibrio. Y la espera puede ser Dios preparándote para sostener todo eso. Ajustando tu paciencia, afinando tu discernimiento, profundizando tu dependencia. Dios no te pone frente al desafío para luego fortalecerte. Primero te fortalece. Luego te entrega. Mira la historia de José. Soñó con autoridad, pero fue traicionado, vendido, encarcelado, olvidado. Todo parecía contrario a la promesa. Pero en realidad, cada etapa era parte del proceso. El pozo, la casa de Potifar, la prisión, eran escuelas silenciosas que forjaban el carácter de un futuro gobernador. Cuando llegó al palacio, José ya sabía manejar la escasez y la abundancia. Ya sabía perdonar. Ya entendía el valor del silencio. Ya había aprendido a no dejarse corromper por el poder. El trono no lo destruyó, porque no llegó inmaduro, llegó preparado. ¿Cuántas veces oraste por algo sin medir el impacto que tendría sobre tu alma? ¿Cuántas veces pediste una puerta abierta, sin pensar en lo que vendría después de cruzarla? Por eso Dios, con amor, a veces dice: aún no. No porque te haya negado, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo que aún podría hacerte tropezar. Él prefiere prepararte bien, antes que tener que rescatarte después. Y esa preparación no es castigo, es un privilegio. Es señal de que Dios se interesa, no solo por el resultado, sino por tu transformación. No solo por el milagro, sino por quien te convertirás después de recibirlo. La espera entrena el dominio propio. Y el dominio propio es el freno del alma. Evita que la emoción conduzca. Protege del impulso. Te enseña cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo permanecer. Y Dios forma eso en silencio. En los días donde nadie te ve, donde parece que nada pasa, donde el cielo parece callado. Pero no está callado, está puliéndote. David fue ungido como rey, y volvió a cuidar ovejas. Recibió la promesa, y regresó al campo. Y no se rebeló. No exigió el trono. No presionó a Dios. Simplemente siguió sirviendo. Y mientras lo hacía en anonimato, su fidelidad era observada. Dios miraba su corazón. Veía cómo reaccionaba a la espera. Cómo trataba a los demás, aún sabiendo que había sido elegido. Y cuando llegó el momento, nadie pudo impedirlo. Porque cuando Dios levanta, el cielo mismo respalda lo que el cielo mismo estableció. Tú también estás siendo observado. Cada reacción tuya importa. Cada vez que crees sin ver. Cada vez que sirves, aunque estés frustrado. Cada vez que oras con sinceridad, aunque estés cansado. Eso también es construcción. Eso también es preparación. Estás siendo entrenado para sostener algo más grande de lo que imaginas. Y Dios no te entregará mientras lo que pides sea más grande que tu capacidad de administrarlo. Pero el día llegará. Y cuando llegue, sabrás que cada silencio, cada lágrima, cada espera tuvo un propósito. Tal vez estés cerca, pero aún no listo. Tal vez falte poco. Y ese poco está en lo más profundo: paciencia, humildad, sensibilidad espiritual. No subestimes los detalles. Porque son los detalles los que sostienen la estructura. Un edificio no cae por fuera, se quiebra por dentro. Y Dios conoce cada pared de tu alma. Está reforzando tu base. Puliendo tu espíritu.
no para que solo recibas, sino para que permanezcas con firmeza y ligereza. Sostener algo con responsabilidad es hacerlo con reverencia. No idolatrar la bendición. No usar la respuesta para alimentar el ego. Permanecer humilde, aun siendo bendecido. Servir más, no menos. Recordar que nada es tuyo, todo es de Él. Y que si vino de Él, debe volver a Él en forma de gratitud, entrega y fidelidad. Si hoy aún no ha llegado, confía. Dios está preparando algo grande. Pero sobre todo, está preparándote a ti. Porque la bendición vendrá. Pero cuando llegue, que te encuentre completo, con las manos listas, el corazón limpio y el espíritu firme. Porque cuando Dios confía algo grande, espera que tú también seas grande por dentro. No siempre la respuesta de Dios llega de golpe. A veces, empieza con un detalle. Con una señal casi imperceptible. Con un movimiento tan sutil que, si lo ignoras o lo cubres con ansiedad, puede apagarse antes de florecer. Porque hay promesas que no llegan con trompetas, sino con susurros. Milagros que no se anuncian, maduran en silencio, en el campo de la percepción. Y cuando finalmente aparecen los primeros indicios de aquello por lo que tanto oraste, es ahí cuando tu fe debe ser más firme que tu prisa. Porque lo que empieza pequeño no es insignificante, es semilla. Y la semilla requiere tiempo, vigilancia y sensibilidad. El peligro para muchos no está en no recibir la promesa, sino en recibirla inmadura. Actuar demasiado pronto. Forzar conclusiones. Acelerar la bendición hasta que se desgaste en las manos de la ansiedad. Es como cortar el fruto antes de tiempo, puede saciar por un momento, pero deja amargura en la boca. Y Dios, que es un Padre sabio, permite que los primeros signos lleguen como una prueba de actitud. Él observa cómo reaccionas ante la nube pequeña, el primer sí, la primera respuesta. Porque no se trata solo de ver, se trata de discernir. No es solo recibir, es saber sostener. Y es en este punto donde muchos tropiezan. Confunden comienzo con plenitud. Tratan un indicio como si fuera la conclusión. Transforman un vistazo en una decisión. Y, sin darse cuenta, abortan el proceso que el cielo había iniciado. Cuando Elías oró por lluvia, su siervo le dijo, veo una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre. Y con eso, Elías declaró, la lluvia viene. Baja, avisa al rey. Prepárate. 1 Reyes 18:44. Elías entendió el principio, la señal pequeña era el anuncio de un gran mover. Y no era momento de acomodarse, ni de apresurarse. Era momento de alinear el espíritu con el cielo y preparar el terreno. Y sucedió que a la séptima vez dijo, he aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces dijo, sube, y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. 1 Reyes 18:44. Elías no menospreció la nube. Tampoco la idolatró. La reconoció como señal. Como respuesta. Como un llamado a fe atenta, no a ansiedad impulsiva. Eso es madurez espiritual, saber celebrar el inicio sin perder el control. Entender que lo que nace necesita cuidado. Que el primer sí es la puerta, no el camino completo. Que la sensibilidad espiritual vale más que la fuerza humana. Porque lo que Dios comienza, quiere verlo completo. Pero la ansiedad puede interrumpir un milagro en medio del proceso. ¿Cuántas personas convirtieron una promesa en carga por no saber esperar su maduración? ¿Cuántas se precipitaron luego de una buena noticia y sabotearon algo que el cielo aún estaba formando? Una reconciliación que apenas iniciaba, forzada más allá del ritmo de la sanidad. Un sueño profesional que empezaba a brotar, pero fue aplastado por la comparación o el miedo. Un propósito revelado, pero expuesto como vitrina antes de convertirse en raíz. El cielo no trabaja con performance. Trabaja con procesos. Y quien no respeta los procesos, pierde las promesas. Hay un peligro real en confundir avance con conclusión. Dios puede darte una señal. Pero lo que haces con ella determinará si habrá cosecha. La madurez comienza cuando entiendes que el tiempo de la bendición no termina en el amén, empieza ahí.
La promesa liberada aún necesita cuidado. La respuesta recibida aún requiere vigilancia. El movimiento visible aún depende de obediencia invisible. Y todo eso requiere calma, escucha, sabiduría. El mayor milagro no es recibir. Es saber sostener lo que se te ha confiado. Y eso implica seguir el ritmo de Dios, no el tuyo. Porque el cielo no se apresura. Hace todo en el tiempo exacto. Y muchas veces, ese tiempo exacto empieza con algo pequeño, una nube, una llamada, una conversación, una sensación, una puerta entreabierta, un quizás. Y si te lanzas al final sin vivir el proceso, te pierdes el aprendizaje que te da raíces. Madurez espiritual es ver potencial en lo pequeño, pero también saber que potencial no es plenitud. Que el inicio es sagrado, pero frágil. Que necesita discernimiento, no prisa. Lo que viene es grande, pero viene por partes. Dios prueba tu actitud antes de entregarte todo. Él observa cómo tratas el poco, cómo respondes a la primera gota, cómo reaccionas ante el casi. Y si tu corazón responde con honra, cuidado, reverencia, entonces Dios sabe que estás listo para lo que viene. Tal vez hoy estás empezando a ver algo que oraste por mucho tiempo. No te apresures. No declares completo lo que aún está en construcción. No muevas piezas antes de tiempo. La paciencia ahora vale oro. Porque lo que viene tiene peso. Y el peso necesita cimientos. Este es el momento de alinear tu madurez con la promesa. De confiar más en la dirección de Dios que en el impulso. De recordar que no todo movimiento rápido es bendición, a veces es distracción disfrazada. No confundas señal con seguridad. Dios puede mostrarte el inicio, pero aún no te dio todo el guión. Lo que recibiste hoy puede ser apenas la primera gota de una lluvia abundante. Y la responsabilidad es tuya, proteger ese primer toque. Honrar el proceso. Cuidar como quien sabe lo que carga. No se trata de miedo. Se trata de celo. Porque todo lo que viene del cielo merece reverencia, incluso los comienzos pequeños. Especialmente los comienzos pequeños. Si la ansiedad quiere empujarte, recuerda, lo que llega con prisa, se va con prisa. Lo que se afirma en Dios, permanece. La ansiedad quiere rapidez. La fe quiere profundidad. La ansiedad quiere mostrar. La fe quiere sostener. Y Dios honra a quien sabe esperar, incluso después de ver el primer movimiento. Esa pequeña nube fue solo el comienzo. Pero fue suficiente para que Elías se alineara. Y eso es lo que Dios espera de ti. No un corazón que exige más para creer, sino un corazón que, al ver una pequeña señal, se posiciona con madurez. Se prepara. Se alinea. Porque sabe, si Dios empezó, entonces, también terminará. No siempre lo que parece estancado es un retraso. Muchas veces, es un realineamiento divino. Dios frena el ritmo exterior para corregir un desvío sutil en el interior. Porque aunque todo parezca estar avanzando, si el corazón está desalineado, tarde o temprano todo se derrumba. Y Dios, en su amor, prefiere pausar el camino temporalmente antes que dejarte avanzar hacia un colapso evitable. Él no se enfoca solo en el destino, se interesa profundamente en tu formación durante el trayecto. Y esa formación muchas veces requiere pausas incómodas, interrupciones que no entendemos, silencios que frustran, pero que salvan. Tal vez eso es justo lo que estás sintiendo, todo se estaba moviendo, algo empezaba a fluir, las puertas se estaban abriendo, y de repente, todo se detuvo. Intentas forzar. Insistes. Oras más. Ayunas. Empujas con todo, pero parece que el cielo puso un freno. Y no hay pecado visible. No hay desobediencia clara. Pero aún así, el flujo se detiene. Eso puede ser una señal, Dios está señalando algo más sutil, más profundo, más oculto. Algo que, si no es tratado ahora, podría comprometer lo que viene después. Y por amor, Él decide desacelerar. Porque el corazón puede parecer fiel en la superficie, pero estar distraído en la raíz. Puede haber obediencia externa, ir a la iglesia, orar, servir, pero al mismo tiempo, un desvío invisible en las motivaciones.
Una intención contaminada. Una expectativa impura. Un orgullo disfrazado de celo espiritual. Y el Espíritu Santo, que es sensible y misericordioso, pone su mano sobre eso antes de que crezca demasiado. Él frena, no como castigo, sino como un acto de protección. Porque Él no solo quiere que llegues al destino, quiere que llegues completo, sin grietas internas. Es justo en ese momento cuando muchos se frustran. Se quejan. Dudan incluso si Dios realmente empezó algo. Pero es necesario aprender a discernir la pausa. No toda pausa es retroceso. A veces, es un ajuste de dirección. Un recordatorio celestial de que la bendición nunca debe ser más importante que la voz de quien la prometió. De que el ritmo de la respuesta nunca debe ser más deseado que la presencia del que la dirige. De que el corazón debe estar más alineado con el cielo que con el calendario. Libro abierto, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24, RVR. Es una oración que pocos se atreven a hacer sinceramente. Porque invita a Dios a confrontar lo invisible. Y lo invisible, duele. Ese orgullo que nadie ve. Ese miedo disfrazado de espiritualidad. Esa comparación que alimenta el deseo de avanzar más rápido. Esa prisa que no viene de la fe, sino del miedo a quedarse atrás. Todo eso puede esconderse bajo oraciones correctas. Pero Dios ve. Y por amor, pausa lo externo para revelar lo que debe ser corregido por dentro. Imagina un coche potente, con el destino claro, pero con el volante levemente desviado. Si sigue así, con el tiempo se saldrá del camino. El Espíritu Santo es ese mecánico fiel que entra antes del accidente, antes del desvío. Identifica lo que otros no ven y frena, no para frustrarte, sino para corregir mientras aún hay tiempo. Él no tiene prisa. Él tiene propósito. Y todo lo que Él hace es con precisión eterna. Se necesita humildad para reconocer que, incluso cuando sentimos que estamos listos, a veces aún no lo estamos. Podemos tener buenas intenciones, pero también heridas no resueltas. Deseos legítimos, pero con motivaciones mal ubicadas. Y Dios, que lo sabe todo, nos protege con pausas. Nos lleva al taller del secreto, ese lugar donde nadie aplaude, nadie ve, pero donde Él purifica, reconstruye y alinea. Esa pausa no es tiempo perdido. Es tiempo estratégico. Un tipo de tiempo que no produce aplausos, pero produce raíces profundas. No genera visibilidad, pero da sustento interior. Porque cuando lo exterior desacelera, el interior necesita florecer. Y si aprovechas este tiempo con madurez, saldrás más fuerte de lo que entraste. Más consciente de ti. Más firme en tus convicciones. Menos dependiente de señales y más conectado con su presencia. La madurez espiritual entiende que no se trata solo de llegar, se trata de llegar entero. Dios no te está castigando, te está fortaleciendo. La bendición que deseas aún llegará, pero te encontrará listo. Porque Él prefiere frustrarte por un mes que perderte por una victoria prematura. La pausa es una prueba de amor. Es la mano de un padre que dice, antes de darte, necesito asegurarme de que puedes sostener. Y ese tipo de amor corrige, enseña, protege, aunque al principio incomode. Tal vez tú piensas, ¿y si ya pasó demasiado tiempo? Pero Dios no mide como nosotros. El cielo no cuenta días, cuenta madurez. Y si aún estás en pausa, es porque algo sigue siendo alineado. Y está bien. No resistas. Coopera. Pregúntale al Espíritu, ¿qué necesitas ajustar en mí? Y Él, con gracia, te lo mostrará. No para avergonzarte, sino para formarte. Porque todo lo que Él expone, lo sana. Todo lo que corrige, lo transforma. Todo lo que detiene, lo prepara para avanzar mejor. Tú no estás atrasado. Estás siendo alineado. Y cuando todo esté en orden por dentro, lo que hoy está detenido afuera, empezará a fluir con ligereza. No porque lo forzaste, sino porque la clave estaba dentro. La pausa era el código.
El silencio era un espejo. El freno era una bendición. Y ahora, con el corazón más limpio, no solo vas a recibir, vas a sostener. No solo vas a avanzar, vas a permanecer. Y eso es lo que más importa para Dios. Hay una etapa tan delicada como la espera, el momento en que la promesa finalmente se cumple. Ese instante en que aquello por lo que oraste tanto tiempo comienza a volverse realidad. Las puertas se abren. Las respuestas llegan. La bendición se materializa. El silencio se convierte en movimiento. La estancación se transforma en flujo. El cielo empieza a manifestarse en lo natural. Y aunque ese momento trae alivio, gratitud y euforia, también trae un desafío invisible, el desafío de mantener a Dios en el centro, incluso después de haber recibido lo que esperabas. Porque el corazón humano, en su fragilidad, tiene la tendencia de convertir la conquista en un ídolo. De comenzar con Dios en el centro, y con el tiempo, poner la bendición en su lugar. Es sutil. No sucede de forma consciente. Pero poco a poco, la atención que antes era para la presencia, empieza a ser consumida por la novedad. El enfoque que antes era del altar, se vuelve hacia el resultado. La oración profunda se vuelve rutinaria. Y sin darnos cuenta, la misma respuesta de Dios se convierte en la causa del enfriamiento espiritual. Por eso, muchas veces, el cielo tarda más de lo que quisiéramos. Porque cumplir una promesa no es difícil para Dios, Él puede hacerlo en un instante. Lo difícil es encontrar un corazón que siga adorando aún con la bendición en las manos. Que siga siendo sensible cuando todo va bien. Que permanezca en dependencia aún sin urgencia. Que siga buscando más su presencia que su provisión. Y esa es una prueba que muchos no perciben. ¿Qué harás con aquello que tanto pediste cuando por fin lo recibas? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8, 11, 14. El pueblo de Israel esperó años por la tierra prometida. Fueron liberados de Egipto, cruzaron el desierto, vieron el mar abrirse, el maná caer, el agua brotar de la roca. Dios los sustentó por décadas. Pero cuando entraron en Canaán, algo cambió. Se acomodaron. Se mezclaron con costumbres paganas. Olvidaron el altar. Porque la tierra que era bendición se volvió más importante que aquel que los llevó hasta allí. Y eso también puede pasarnos a nosotros. Porque el mayor riesgo no siempre está en la crisis, sino en la abundancia. Cuando todo está resuelto. Cuando ya no hay clamor. Cuando la celebración reemplaza la dependencia. Ese momento también es campo de batalla espiritual. La verdadera fidelidad no es solo esperar confiando, es seguir buscando cuando ya se ha recibido. Porque la promesa cumplida seduce sutilmente. Nos da una sensación de control, de estabilidad, de seguridad. Y si no hay vigilancia, nos aferramos a la bendición más que a la presencia. Y cuando eso ocurre, el alma empieza a secarse poco a poco. Porque lo que te trajo hasta aquí no fue lo que tienes, fue quien te guió. Y si su presencia ya no es el centro, todo lo que parece victoria, con el tiempo, se volverá vacío. Lo que Dios espera es madurez de continuidad, seguir firme, seguir rendido, no permitir que el favor reemplace la intimidad. Que la abundancia no te aparte de la dependencia. Que el nuevo escenario no te aleje de la voz que te sostuvo en la escasez. Dios no solo quiere verte con la promesa en la mano. Él quiere verte con la promesa, y todavía de rodillas. Todavía sensible. Todavía apasionado. Todavía rendido. Y eso no es común. Es raro. Es precioso. Muchos se pierden después de haber recibido. Y no solo con cosas grandes. A veces es una oración contestada. Una sanidad. Una relación restaurada. Un nuevo empleo. Algo que comienza bien, pero que con el tiempo reemplaza la fe. Y Dios, que es celoso, quiere prepararte también para esa etapa. Porque no se trata solo de recibir, se trata de permanecer.
permanecer constante, permanecer fiel, permanecer completo, seguir siendo de Él, tengas lo que tengas en las manos. Tal vez esperaste por años, lloraste, confiabas, adorabas en la oscuridad. Y ahora que la promesa se acerca, el cielo te llama a un nuevo tipo de vigilancia, la vigilancia de la permanencia. De mantener el altar encendido aunque ya no haya urgencia. De seguir rendido aunque ya no haya desesperación. De amar a Dios más que a su respuesta. Ese es el culto que más le agrada. No el culto del clamor, sino el de la madurez espiritual. De la entrega sin idolatría. De la adoración que no depende de la lucha. Y es ahí donde tu postura se convierte en testimonio. Porque si sigues centrado en Él, incluso después de recibir, le muestras al cielo que Dios nunca fue un medio, siempre fue el fin. Que no lo ama solo por lo que hace, sino por quién es. Y ese tipo de fe mueve el corazón de Dios. Porque no se corrompe con bendiciones. No se contamina con reconocimiento. No se pierde en la estabilidad. Se fortalece. Crece. Da fruto. Y se vuelve ejemplo para otros. Tal vez hoy estás viendo la promesa cumplirse. O estás por recibir los primeros frutos. Y este es el momento de renovar tu entrega. De decir, Señor, aunque tenga la bendición en mis manos, sigo siendo tuyo. Nada ha cambiado en mi altar. Nada ocupará tu lugar. Y si esa es tu oración, entonces estás listo. Listo para sostener lo que el cielo ha confiado en ti. Porque Dios no busca solo gente que reciba, Él busca gente que permanezca. Ahora que llegaste hasta aquí, quizás sientas tu corazón más liviano. No porque todo haya cambiado a tu alrededor, sino porque algo se ordenó por dentro. La espera ya no es solo demora, es escuela. El silencio ya no es ausencia, es cuidado. El dolor ya no es confusión, es invitación. Y lo que parecía retraso comienza a tener otro nombre, tiempo perfecto. Tiempo en el que Dios te enseñó a no depender de señales para seguir creyendo. Tiempo en el que Él te vació de la prisa, del miedo, de las expectativas distorsionadas, para que pudieras recibir con madurez lo que solo llegaría cuando estuvieras completo. Ahora puedes mirar hacia atrás y entender, cada pausa, cada noche en silencio, cada oración que parecía perdida, formaba parte de un plan que nunca dejó de funcionar ni por un segundo. No fuiste olvidado. Fuiste moldeado. No estabas estancado. Estabas siendo alineado. Y la promesa que parecía distante, en realidad, estaba siendo construida en detalle, dentro de ti. Porque Dios siempre comienza el milagro por dentro. Lo exterior cambia después. El cielo actúa en lo invisible, donde los ojos no alcanzan, pero donde la eternidad se forma. Tal vez aún no ha llegado todo lo que pediste, pero hoy comprendes que la formación es más importante que la entrega. Que Dios no tiene prisa en responder, porque tiene celo por la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el alma madura, la espera deja de ser tortura y se convierte en confianza. La oración deja de ser una exigencia y se vuelve rendición. La fe deja de anclarse en el resultado y pasa a ser comunión con la voz. Dejas de pedir con desesperación y comienzas a adorar con convicción. Porque sabes que Dios no se retrasa. Él prepara. Este es el punto de giro. No el momento en que todo se resuelve, sino en el que tú te resuelves. Donde el corazón encuentra paz, aunque las señales todavía sean pequeñas. Donde el alma se rinde, aunque el escenario aún no haya cambiado. Porque ahora ya no necesitas ruido para creer. El cielo en silencio ya te basta. Porque el silencio te enseñó a escuchar con el espíritu. Te enseñó a discernir lo invisible. Te enseñó que una nube pequeña ya anuncia la lluvia. Que el todavía no también es respuesta. Que el espera también es amor. Tal vez no sepas lo que vendrá después de este video. Pero algo es seguro, ya no eres el mismo. Porque hay una nueva conciencia dentro de ti. Una fe más profunda. Un discernimiento más limpio. Una madurez más firme. Y eso es lo que sostendrá la promesa cuando llegue. No la euforia. No la emoción.
sino la constancia silenciosa de quien sabe en quién ha creído, de quien ya no depende de las circunstancias para permanecer, de quien ha madurado. No llegaste hasta aquí por casualidad. Esta jornada, desde los primeros temas hasta ahora, fue más que un mensaje. Fue una reconstrucción, un proceso de sanidad silenciosa, un reencuentro con la voz de Dios dentro de tu espíritu. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una nueva promesa, sino un nuevo corazón para sostenerla. Y eso es lo que estás recibiendo ahora, un corazón alineado, limpio, sensible y listo. Por eso, antes de salir de este video, haz algo simbólico. Escribe en los comentarios, con fe y conciencia. Ahora lo sé, mi milagro no se retrasó. Dios me preparó para él. Esa frase es más que una declaración, es una alianza. Una forma de sellar todo lo que fue construido aquí dentro con palabras de fe. Porque la fe se fortalece cuando se verbaliza. Y cuando escribes eso, estás diciéndole al cielo y a ti mismo, lo entendí. Me rendí. Confío. Y esa confianza no te avergonzará. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que también está esperando algo de Dios. Puede ser el eslabón de transformación para alguien que estuvo a punto de rendirse. Y recuerda, este canal no es solo contenido, es un lugar de encuentro con la palabra y con la voz de Dios. Vuelve siempre que lo necesites. Hay un espacio de fe esperándote. Ahora, cierra los ojos por un momento, estés donde estés. Respira profundo. Y di con el corazón: Señor, aun cuando no entiendo, confío. Aun cuando no veo, permanezco. Porque sé que tu tiempo es perfecto. Y que tu silencio me madura más que cualquier respuesta rápida. Y que esa sea tu postura a partir de hoy: madurez al esperar, humildad al recibir, fidelidad al permanecer. Dios te vio. Dios te escuchó. Dios ya comenzó. Y cuando Él comienza, Él termina. Si este mensaje habló contigo, no salgas sin dejar tu respuesta de fe aquí en los comentarios. Y si deseas seguir creciendo espiritualmente con nosotros, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para recibir los próximos mensajes. Cada vez que el cielo tenga algo nuevo que ministrar a tu corazón, serás avisado. Comparte este video con alguien que necesita saber que el silencio de Dios también es amor. Una palabra puede cambiarlo todo.